No, ya está compartiendo. Dale pantalla completa. No. Que programa con ese manual. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra ponencia para participar. Estamos muy contentos de... Sí, gracias. Estamos muy contentos de poder participar en este congreso, muy importante. Y bueno, cuento un poco de qué se trata lo que vamos a conversar hoy. Con el apoyo del programa de mecenazgo cultural y la Fundación Santander, la Fundación Federico Jorge Klemm y el Museo del Cine Pablo Duclos-Sicken, en una asociación interinstitucional llevaron a cabo un proyecto de preservación y acceso a episodios completos del programa televisivo de arte El Banquete Telemático. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Cintia Mesa, coordinadora de gestión de la colección, archivo y los programas públicos y de aprendizaje de la Fundación Klemm, Paula Félix Idiar, Leandro Listorti y Leandro Varela, respectivamente directora, coordinador técnico y coordinador del área de video del Museo del Cine, y a partir de un proyecto institucional de Cintia Mesa se conformó un equipo con integrantes de ambas instituciones, con quien les habla, y junto a Paula Conde, Nahuel Díaz, Alan Gómez, María José Méndez, Mariana Saprissa, Eloísa Solás del Museo del Cine, Luis Andrade, Agustín Ceretti, Noelia Magnelli, María Fernanda Quiroga. Por la Fundación Klemm tenemos también aquí acompañándonos a Ana Raviña, que trabaja con el archivo papel del banquete telemático, y este equipo también se asoció con el equipo de Internet Dinámica para el desarrollo del software. La presente exposición busca dar a conocer cuáles fueron los desafíos que surgieron al llevar adelante la preservación de estos soportes audiovisuales que procedían del Fondo Documental Personal de Federico Klemm y cuáles fueron las estrategias que empleamos con el equipo para analizar y elaborar buenas prácticas. Bueno, Federico Jorge Klemm fue un artista, galerista y coleccionista nacido en Checoslovaquia en 1942, que se desempeñó en Argentina. Dirigió una galería de arte contemporáneo abierta en 1992 en Buenos Aires y en 1995 constituyó una fundación que actualmente custodia y da acceso a su colección, impulsa el arte joven y la difusión del patrimonio artístico. En 1994, Federico, junto al crítico de arte Carlos Espartaco, dio inicio a un ciclo de programas televisivos sobre arte. Pudimos ver la presentación recién. Estos programas comenzaron emitiéndose con frecuencia semanal en el canal de arte televisivo Arte Canal. El programa se titulaba El Banquete Telemático y se emitió entre los años 1994 y 2002 y llegó a tener más de 230 transmisiones. En el año 1996 pasó a emitirse por Canal A y luego en 2002 en Plus Satelital, que son canales de televisión por cable. Las temáticas que abordó el banquete telemático giraban en torno a distintas aristas del espectro artístico, históricos y contemporáneos. El archivo personal de Federico Klemm, que incluye las grabaciones de los programas completos del banquete telemático en soporte video, es custodiado actualmente por la Fundación Klemm y ante la amenaza del estado de obsolescencia próxima en el que se encontraban sus soportes, en 2020 se estableció esta colaboración que les comentaba entre la Fundación y el Museo del Cine
para llevar a cabo la presentación audiovisual y la puesta en acceso de más de 500 documentos audiovisuales. Esta alianza con el Museo del Cine fue central tanto por el aporte de equipamiento técnico como por su larga expertise en la identificación, preservación, descripción, guarda y puesta en acceso de archivos audiovisuales. Desde el punto de vista de dos de estos profesionales involucrados en el proyecto, nuestra presentación pretende dar cuenta de una experiencia de trabajo que fue minucioso y que, buscando soluciones a diversos desafíos, permitió diseñar prácticas eficaces para abordar un proyecto de preservación audiovisual que se organizó en distintas etapas. En una primera etapa del proyecto, que se llevó a cabo en la Fundación CLEM, la tarea inicial consistió en revisar estos materiales audiovisuales en soporte video que se conservaban en el acervo para identificar cuáles podrían corresponder a grabaciones de los programas del banquete telemático. Decidimos trabajar con una selección de 510 tapes que, según podíamos inferir, eran masters o grabaciones de aire de estos programas que se emitieron. Durante la identificación de este material tomamos registro de cuáles fueron los formatos que componían este conjunto e identificamos 300 VHS, 150 Betacam, 57 Betacam digital y 3 Sumatic. Además realizamos una limpieza superficial de los soportes. Por último, en esta etapa realizamos una descripción de los tapes a partir de su observación directa previa a su reproducción, ¿no? Para ello confeccionamos un inventario que incluyó datos técnicos de los tapes y transcripciones de sus inscripciones y etiquetas. Además, a partir de la información que nos brindaba un listado impreso de los programas que ya existían anteriormente en la Fundación CLEM en vida de Federico y las inscripciones, le atribuimos a cada tape la correspondencia con cierto programa de este listado. Esto lo que buscaba era vislumbrar inicialmente si existían copias de todos los programas que se habían emitido o había que seguir buscando, ¿no? Este listado fue como nuestro punto de partida sobre qué programas buscar. Aquí surge entonces uno de los primeros desafíos del proyecto, que es que, por un lado, los títulos anotados en los soportes no siempre coincidían con los que aparecían en el listado. Por otro lado, no teníamos comprobado que el listado impreso incluyera efectivamente todos los programas que efectivamente se habían emitido. Y además, hasta no reproducir los tapes, no teníamos posibilidad de confirmar el contenido de cada uno ni conocer cuál era el título de cada uno de estos programas. Entonces, lo que se decidió fue que estas atribuciones fueran atemporales y trabajar actualizando constantemente este inventario a lo largo del proyecto. El inventario además le asignó un número de inventario a cada cassette que permitía identificarlo de forma individual. En Clasificar para Preservar, Delamo García afirma que para implementar políticas de preservación en los archivos audiovisuales es necesario realizar un proceso de inspección sistemática de los materiales que comprenda las características técnicas y funcionales de sus soportes y la importancia histórica de conservar esas copias. Para ello, según el autor, cada archivo debe elaborar su propio modelo de inspección según sus objetivos. Bueno, uno de los objetivos de este proyecto de preservación digital era contar con una digitalización de la mejor calidad posible de cada programa emitido. Cuando comprendimos que existían varias copias de un mismo programa en distintos soportes, decidimos seleccionar un tape por cada programa. La digitalización no se podía hacer de forma mecánica y teníamos que precederla con un trabajo de inspección, identificación y selección del material. Entonces, a partir de esto que conversábamos, parte del desafío del proyecto consistía en crear este propio modelo de inspección según los objetivos. Para cumplir con esto, necesitábamos tener un registro de la totalidad del material existente, dando cuenta de la información que contenía cada tape, si era posible acceder a ella, a qué programa correspondía, qué tipo de copia contenía cada tape y también crear un listado completo de los programas emitidos, para entender cuántas copias había de cada programa, en qué estado se encontraba y cuál era la de mejor calidad y mejor conservada. Así se podría empezar a digitalizar. Bueno, para reproducir entonces los tapes, inspeccionar su contenido y realizar las digitalizaciones era necesario contar con tecnologías específicas para soportes magnéticos. Gracias a la alianza con el Museo del Cine, asesores permanentes del proyecto, esta etapa se llevó a cabo mayormente en sus instalaciones con el equipamiento y conocimiento técnico de su equipo. Tras preparar las gestiones necesarias y los documentos administrativos en la Fundación CLEM, se trasladaron periódicamente los materiales, acompañados de memorias externas y de remitos que incluían información de cada tape. Al arribar al museo, con el asesoramiento del equipo del área, se reprodujo cada uno de los tapes y las visualizaciones se acompañaron de informes de trabajo por jornada y de notas que detallaron los contenidos grabados en cada tape. Esta primera visualización de los cassettes buscaba identificarlos, pero no hacer una descripción en profundidad de estos programas, porque la reproducción repetitiva de este material, digamos, analógico,
podía dañar las cintas. Entonces, tras visualizar cada tape, se confeccionaba una ficha que indicaba información del programa y si debía o no ser digitalizado. Bueno, para esta selección, el criterio elaborado entonces fue que en el caso de existir una sola copia del programa, si su reproducción era correcta, se la digitalizaba, y en el caso de existir varias copias, se privilegiaban las de formato Betacam o, en su ausencia, las copias en VHS sin errores de reproducción. Al digitalizar el tape, el equipo del museo indicaba la fecha de digitalización, la información de la ficha entonces fue volcada, luego actualizando el inventario inicial. Un minutito más. Bueno, quería comentar un poco qué pudimos conocer al realizar esta inspección sistemática, ordenada y completa del material. Y para esto un poco quería traer algunas ideas de Rebecca Solnit, de una guía sobre el arte de perderse, para pensar que a veces al acercarnos a los archivos, ¿no?, y revisar conjuntos documentales que no conocemos previamente y tenemos una idea previa de lo que quizás podemos encontrarnos ahí, ahondar en lo desconocido, en esto que suele aparecernos sin más y no sabemos cómo ir a encontrar, eso es lo que puede traernos a veces nuevas formas de pensar, nuevas ideas, nueva información. Entonces, esta inspección nos permitió identificar ciertos deterioros que impedían reproducir correctamente los tapes. Esto a veces redujo la disponibilidad de las copias de ciertos programas. Por otro lado, nos permitió identificar qué tipos de copia había de cada tape, cuáles eran los formatos predominantes, qué otros contenidos acompañaban las grabaciones del programa, ¿no? Nos encontramos con otros programas de arte canal, como entrevistas de Jorge Gluper o de Ruth Pensacar, o también tapes que no tenían grabaciones del banquete telemático, ¿no? Registros de actividades de la Fundación Clem, o de la Velería, perdón, o de performances protagonizadas por Federico. Aquí les comparto algunas imágenes de contenidos que pudimos encontrarnos. Y esta inspección nos permite también darnos cuenta de cuál fue la transformación que tuvo el programa a lo largo del tiempo. Recién en 1996 aparece el título de programa telemático, antes de eso no había aparecido, y además se fue transformando mucho la forma en la que digamos, Federico se movía, dónde los programas se grababan, cómo se iluminaba el set, cómo eran los guiones, ¿no? Y ya a partir de 1996 empieza a aparecer el uso del croma, que digamos, aparece Federico como estando en distintos lugares internacionales, que pueden ser desde el interior del Vaticano hasta la Vía Láctea o el interior de un cuadro, generándole un poco la ilusión a los espectadores. Entonces, a partir de toda esta revisión, generamos un listado de títulos de programas y pudimos encontrarnos cuáles eran los programas que efectivamente se habían emitido y cuáles no, más allá de este listado inicial con el que nos habíamos encontrado en la fundación. Hola. El archivo de video del Museo del Cine se formó en el 2016 y cuenta con el Laboratorio de Preservación de Video, que se formó entre 2016 y 2020. Y a través del laboratorio es que el museo realiza tareas de preservación digital de una serie de formatos de video en cinta magnética. La preservación digital del banquete telemático fue el primer proyecto de digitalización por parte del museo de un programa televisivo de esta magnitud, ¿no? Más de 200 programas. Yo ingreso al proyecto en 2021 cuando se comienzan a traer al museo los primeros cassettes de la Fundación para su digitalización. Mi rol fue el de articular y coordinar las tareas a cargo del museo en el proceso de preservación digital. Algunas funciones de este rol incluyeron el diseño del flujo de trabajo y supervisión de los distintos colaboradores a cargo de llevar a cabo las distintas tareas de este flujo, como la captura, el copiado, la creación de derivados. 5 personas colaboraron en estas tareas y hasta 3 estaban realizándolas en un mismo momento. Asistí además a Martina en setear los equipos acá para el visionado, y brindé asesoramiento en el proceso de selección de copias para su preservación. Como señaló Martina, en varios casos se encontraron programas grabados en distintos soportes y había que evaluar cuál se seleccionaba para su digitalización.
La configuración de la captura de los materiales se definió al inicio de este proceso y los criterios definidos se respetaron durante la captura de todos los cassettes. El método de captura se adecuó según el tipo de material por ser digitalizado. Como mencionó Martina, muchas de las copias de los episodios que se conservaban en la fundación eran grabaciones de aire en formato hogareño VHS. Aquí señalo en particular a un texto, el artículo Cómo digitalizar tus VHS por Germán Monti, Obsoleta, también conocido, acá firmado el artículo, que fue quien estuvo a cargo del área entre 2016, el inicio de que se creó el archivo video, hasta 2020. Y bueno, aquí en este texto, que si bien está orientado a gente amateur y a formatos hogareños, fundamenta muy claramente los argumentos a favor del uso del códec DB25 para este tipo de formatos en señal compuesta, indicando cómo ambos formatos, el VHS y el DB, pertenecen al mundo del 4/3 del video analógico y comparten muchas de los parámetros técnicos del mundo anterior al Full HD. Los formatos en señal compuesta, como los VHS, fueron entonces capturados por FireWire con este códec, mientras que los formatos profesionales, que eran principalmente Betacam, fueron capturados por señal componente por la placa Blackmagic Intensity Pro con el códec DVC Pro 50. Durante la definición de estos criterios de captura se buscó conseguir copias fidedignas a los cassettes originales y se tuvieron en cuenta los recursos operativos disponibles, técnicos y de almacenamiento. También los objetivos del proyecto, ¿no? Uno de los objetivos era digitalizar todos los cassettes para su disponibilidad. Y bueno, durante el proceso se fue optimizando este flujo de trabajo que está resumido acá, ¿no? Hay una fase de ingreso de los materiales, la inspección, la selección, la captura, el control de calidad, verificación, creación de derivados, el copiado y la devolución, bueno, de los cassettes y entrega de las copias digitales a la fundación. Y bueno, si bien no fue, digamos, este flujo con el que empezamos, hubieron una serie de cambios y bueno, me parece importante remarcar, digamos, durante este proceso que fuimos definiendo los pasos a seguir. Por un lado, fue importante tener en cuenta la cantidad de tapes que estaban pasando por el flujo, ¿no? Porque notamos que, digamos, cuanto menos cassettes estaban, digamos, pasando por distintas fases, era más fácil y más eficiente, digamos, monitorear y saber en qué fase del proceso se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, consideramos como 5 cassettes como conveniente en este sentido, ¿no? Pues otra cosa que ocurrió fue en cuanto al orden del flujo, digamos, en un cierto momento tuvimos que invertir la ubicación de lo que es el control de calidad. Arrancamos haciendo el control de calidad después del copiado y bueno, después resultó que muchas de las digitalizaciones no superaban varios estándares de calidad, entonces teníamos que volver a hacerlos y si se hacía antes el control de calidad nos ahorrábamos los pasos de verificación, creación de derivados duplicados. Bueno, en este sentido, acá remarco la importancia del control de calidad, que bueno, es un poco entender de dónde, si hay algún error discernible en la digitalización, de dónde viene, si es del cassette mismo o si hubo algún error en el medio durante la captura que generó el error, ¿no? Acá en el caso de que había un fragmento de un episodio que se veía en blanco y negro, después descubrimos que era una de las caseteras que tenía el cabezal sucio, entonces bueno, pasamos por otra casetera y andaba bien. Y bueno, esto también un poco el tema del uso
voy a acelerar un toque, pero bueno, el uso de los MD5, ¿no? El código de verificación que sirve para monitorear la integridad de los archivos digitales. Bueno, acá hay un archivo que se corrompió. Y bueno, para los derivados usamos el FFmpeg. Hablamos bastante para definir digamos, qué tipo de código usar, y usamos digamos, el código H264 acá con el FFmpeg. Estos son los parámetros que usamos. Y bueno, esta es una planilla que le damos para ir monitoreando en qué estado se encontraba digamos, en qué fase se encontraba cada cassette en la digitalización. Bueno, y por último queríamos comentar algunas cosas sobre cómo fue la puesta en acceso de las digitalizaciones, porque como ya se comentó en el Congreso, el acceso es lo que le da sentido a lo que hacemos, y la difusión. Y bueno, a partir de las digitalizaciones que nos iba entregando el museo, fuimos generando fichas de descripción, que los campos de descripción fueron conceptualizados, debatidos y consensuados al interior de todo el equipo. Y estas fichas incluían tanto información técnica de los textos digitalizados como datos del programa, que incluían una descripción de este contenido con ciertos elementos específicos que podían incluir cómo era el vestuario de Federico en los programas, cuáles eran los participantes del programa, qué obras de arte o qué música aparecían. Y para esto se utilizaron como fuentes también todos los instrumentos que fuimos generando y todas las digitalizaciones, videos, etc. Durante el proyecto. Bueno, para la difusión, como ven en la filmina, se montó por un lado, la imagen que viene a la derecha, un sitio web on demand donde los usuarios pueden ver un teaser y una descripción de cada programa, solicitar las digitalizaciones y recibirlas disponibles por 48 horas. Y además el Museo del Cine organiza proyecciones públicas de los programas digitalizados con la curaduría de su equipo de programación. Bueno, nuestro proyecto se fue multiplicando en acceso y difusión, y otras instituciones también solicitan digitalizaciones para exposiciones y ciclos. Y bueno, un poco la idea también es tener en cuenta cuáles son las necesidades de los usuarios, encontrar la mejor forma también de extender la existencia de estos materiales en el tiempo, y pensar qué nuevos circuitos de acceso pueden abrirse para estos documentos, incentivando además también a otros equipos a encargar proyectos de preservación digital de acervos audiovisuales vinculados a la televisión sobre arte. Gracias.